contexto político. Está ya con nosotros el licenciado Luis Fernando Salazar Gulfoc, abogado y analista político. En este contexto político, Luis Fernando, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Marcela, aquí en cabina, y buenos días al auditorio en general. La reaparición de Elba Ester Gordillo Morales en público, libre de su encierro en prisión, rejuvenecida y poseedora de una fortuna ahora judicialmente incuestionada, convierte a la maestra en un emblema de la reconstitución del viejo partido de Estado, ahora bajo el rostro de López Obrador y el partido Morena. La otrora dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, se presentó a rueda de prensa el lunes pasado en el Hotel Presidente Chapultepec, frente a la Casa de la Maestra, un lujoso departamento estilo francés, ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Y la aparición de la dirigente sindical coincide con el día de inicio del año escolar, mandando con ello un mensaje que dice: estoy de regreso a clases. El regreso de la profesora bajo las circunstancias descritas evidencia la existencia de un acuerdo popular justo en la etapa de transición en el gobierno federal entre las administraciones de Peña Nieto y López Obrador. El viejo sistema, ya recargado de energía, aprovecha para mandar un mensaje que con toda claridad y hasta con deliberado cinismo enseña que el sistema de justicia de este país sirve de modo eficaz para castigar la disidencia y para cimentar acuerdos políticos. Con este botón de muestra y el que ofrece el regreso de Napoleón Gómez Urrutia a la vida pública nacional, la regeneración del viejo sindicalismo mexicano charro como sistema o como pilar del sistema es más que una simple sospecha. La situación es más confusa que nunca en cuanto a saber a ciencia cierta qué es lo que quieren decir con la expresión reforma educativa los diferentes actores políticos que han tremolado esa bandera en la historia reciente de nuestro país. La propia Elba fue en su momento abanderada de la reforma educativa desde los inicios de la etapa neoliberal propuesta sucesivamente desde tiempos de Salinas de Gortari hasta nuestros días, y en su declaración de antier hace un denuesto de la reforma de Peña Nieto y refiere a la reforma de López Obrador sin que nadie, ni ella misma, sepamos en qué consiste. Es de suponer que a raíz de la aprehensión y encarcelamiento de la maestra ocurrida al inicio del sexenio, la designación de Juan Díaz de la Torre como sucesor de la Gordillo en la dirección del CENTE fue también un producto negociado desde el cautiverio, por lo que también es causa de desconcierto que la lideresa arremeta en contra de quien la sucedió en el cargo, que a no dudarlo, estuvo tan preso del gobierno como lo fue la propia Elba Ester. Más allá del comentario anecdótico sobre la farsa del encarcelamiento y el proceso, que dio oportunidad hasta para las operaciones estéticas como si de un spa se tratara, la situación incierta, conflictiva y mediocre en la que se encuentra hundida la educación en nuestro país pone los pelos de punta, porque en ello nos jugamos de cara al futuro una competencia que como país estamos perdiendo. Lo que ocurre hace recordar de modo inevitable un pasado que hace mucho tiempo deberíamos de haber superado. En efecto, entre los años de 1970, inicios del sexenio de Luis Echeverría, hasta el sexenio de López Portillo, hubo al menos 3 intentos de reforma educativa de modo tan errático y tan desafortunado que el sistema colapsó y cayó en completo desorden. Miguel de la Madrid designó en 1985 a José Miguel González Avelar como secretario de Educación Pública, y al ser cuestionado por la prensa sobre el rumbo que habría de tomar la función a su cargo, el recién estrenado secretario respondió él mismo azorado que lo mismo daba un sistema que otro de los que en aquel entonces, es decir, en los aciagos sexenios de Echeverría y López Portillo, fueron objeto de ensayo, y que lo importante era concretar cualquiera de ellos.
Marcela. Uh-huh. Pues sí, yo creo que este regreso de la famosa maestra Elvester, pues ha dejado un sabor como de incertidumbre o de corroboración de todo lo que se arregla bajo la mesa. De todos los acuerdos que se tienen en la cúpula de los partidos políticos y de quienes mandan. Y entonces esta sensación de vulnerabilidad del ciudadano, de estar a expensas precisamente de estas decisiones y de estas negociaciones, no necesariamente ni de las consultas, ni de los procesos democráticos en los que estamos inmersos como país. Claro, Marcela, aquí, por ejemplo, es muy fácil que hace un año y medio, hace 2 años, que la profesora pidió ser liberada para permanecer en su domicilio bajo arresto domiciliario, hubiera procedido porque tenía un fundamento legal para ello. Sin embargo, la absolución completa, en la forma en que se da, pues es una burla para la sociedad. No se trata de ensañarnos con ella, sino de que se haga justicia. Y de alguna manera esos arreglos populares a los que tú te refieres pues causan escozor y causan desánimo en la ciudadanía, porque se ve que los factores reales de poder se imponen sobre las instituciones, y no más sobre las instituciones, Marcela, sino que también se imponen respecto a los votos emitidos en el pasado reciente, en la elección que tuvo lugar el día 1 de julio, porque independientemente de todo, yo creo que en el 53% de votos que recibió López Obrador y el otro 47% que recibió la oposición, yo creo que no había quien en un momento dado se sienta satisfecho con lo que está ocurriendo con este tipo de arreglos. Exacto. Pues bueno, ¿qué queda? Callar, ver, observar, ¿qué queda, Luis Fernando? No, pues lo de siempre, seguir remando contracorriente, porque de cualquier forma no se pierde la esperanza de tiempos mejores. Se trata de que tengamos un futuro en el que lleguemos a superar todas estas anomalías que acontecen en nuestro alrededor, y eso obviamente se va a lograr insistiendo y no desistiendo. Uh-huh, exactamente. Y por supuesto lo que queda en entredicho una vez más es nuestro sistema de justicia. Sí, desgraciadamente es un contraste el que existe en el sistema de justicia, porque es un sistema ineficaz para resolver los conflictos entre particulares, es un sistema ineficaz para perseguir y castigar los delitos, y sin embargo es un sistema harto eficaz para como instrumento de represión y de favores de carácter político. ¿Se concertó la salida de la maestra? Pues yo pienso que sí, porque simplemente hay una concertación por varios lados. En primer lugar, llama la atención que nunca el sindicato presentó una denuncia como agraviado en los delitos patrimoniales que pudieron haber implicado la disposición personal de miles de millones de pesos de la dirigente sindical sin rendir cuentas. Y por otro lado, tampoco funcionaron las investigaciones y los procedimientos de orden fiscal para detectar el origen ilícito o el origen que fuera, pero que tendría que haber pagado impuestos la maestra por los ingresos obtenidos. Claro, pero además la extraña herencia esa que recibió de su madre de más de 300 millones de pesos, ¿no? Que uno se da de santos, ¿cómo se puede reunir esa cantidad teniendo a veces tantas limitaciones? Y como maestra indígena. No, por eso. Sí, sí, ya no, es decir, lo que queda claro también es que ese tipo de cosas pareciera que como si nos las quisieran refregar en la cara para en un momento dado decirnos esto es así
acostúmbrense, resígnense, acéptenlo como es. Exacto. Y pues yo creo que no debemos aceptarlo. Oye, y lo que se ve venir es la posibilidad de que le abran la puerta la PGR a Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, que se cree podría litigar su caso en libertad cuando la PGR retiró anoche el delito de delincuencia organizada en su contra y lo reclasificó por el de asociación delictuosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿no? Pues se va a desmontar poco a poco todo ese andamiaje que con tanta dificultad se construyó en las administraciones locales de Veracruz. Probablemente en el caso de Chihuahua ocurra algo parecido y pues es verdaderamente trágico. No tiene explicación. Hay quienes dicen que pues es la forma de reconciliar al país, pero no. Es decir, no, yo veo muy difícil que haya reconciliación sin justicia en ese caso, claro, y en otros todavía más graves como los de desapariciones de personas, etcétera. Entonces, ¿también este gobierno saliente aplica la propuesta de perdón? Pues es evidente que sí, y lo preocupante es que se sospeche o que exista la sospecha fundada de que es parte o que es un acuerdo concertado con el próximo gobierno para que no se vea una controversia o discontinuidad en la manera de tratar el tema específico del perdón y olvido. Ajá. Yo no recuerdo un presidente electo con tanto poder, un presidente electo que le diga al presidente en turno que una de sus reformas pues va para atrás y en su cara. No, y en su territorio. Y entonces este poder que ha acumulado ya el presidente electo, pudiéramos luego trasladarlo a decisiones que a lo mejor no se dan de cara a la nación, pero que están ahí como parte de estas negociaciones que ocurren en lo oscuro. Sí, claro que sí, porque pues además es el temor que existe a la vista. En el caso de la reforma educativa, yo quiero insistir en el contenido de mi colaboración de hace un momento, porque realmente no sabemos si la reforma educativa famosa existe o cuál es, o si hay una versión de la reforma educativa del Bester Gordillo y otra de Vicente Fox y otra de Peña Nieto y otra del propio López Obrador. No entendemos. Lo único que ha dejado en claro López Obrador respecto a su reforma educativa, que jamás se ha referido a contenidos, es que va a aliviar la situación de los maestros para que volver a la época en que no se evaluaba el desempeño de los maestros y pues eso es trágico, porque pues no aporta prácticamente nada y al contrario perjudica. Por otra parte, la reforma educativa pues no es un tema nuevo, es un tema que hemos escuchado desde siempre, y sí han existido otros presidentes que han sido electos con ese poder y a lo mejor hasta con más número de votos en los tiempos premodernos hubo el caso de la elección de López Portillo, de Echeverría, a los que me refería con anterioridad. Pues desde luego que no sacaba el 52 ni el 53% de la votación, sino mucho más, ¿verdad? Sacaba el 90%, el 80%. Entonces sí ha habido épocas, pero pues las creíamos superadas. Pues bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Fernando, y nos dejas un punto de contacto. Sí, cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos, número 30, Poniente, Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias, hasta pronto.